solamente voy a dar una miradita. Ok, gracias. A ver si puede minimizar su pantalla. No sé si está ahora más claro. Viendo la línea. Bueno, en mi caso, chicos, ¿pueden decirme si sigue igual viéndose la línea? A ver, Sí, se ve la franja rectangular gris a la derecha, ya. en la pantalla de la profesora. Sí, ¿le Sí. puede poner una X ahí para borrar? Eh, A ver, usted en la X, ponga, a ver, hago clic a ver si se borra. Porque aquí en pantalla está libre. Sí, a veces que se ve una franja gris, ¿verdad? Pero yo le puse X y ya está libre aquí en mi pantalla. No sé si la y niña que me está hablando la está, de nosotros, ¿ya está? no, profesora, es que se ve igual. Chicos, ¿se sigue viendo igual? Por favor, respondan. Sí, se sigue viendo igual. Igual. Mm. Yo también veía la toma. Aló, buenas tardes. Bueno, chicos, profesora, buenas tardes. Buenas. Al igual que todos, yo también veo la franja gris, pero creo que la delegada compartió una PPT en el grupo. Creo que podríamos apoyarnos con la PPT y facilitarle a la profesora también en estos momentos, ¿no? Sí, Gracias. ya, y yo voy a ver esto, me voy a contactar Sí, está con bien, no hay la problema. plataforma para que a ver en este aspecto me ayude, pero como les digo, también me apareció, pero le puse un X y se borró, pero no se preocupen, voy a tratar de hacer la consulta. Bien, entonces vamos a comenzar con esta definición muy rápida, ¿no? Ya le hemos dicho que esta gestión de colecciones, que es un conjunto de procesos, se realiza en una unidad de información para conocer, identificar las fortalezas o las debilidades cuando tenemos colecciones, que pueden tener de distintos formatos. Eso es el conjunto de procesos. ¿Cuál va a ser el propósito? Si es que esta gestión de colecciones, que es el conjunto de procesos, hemos logrado adquirir y seleccionar y tener en nuestra unidad de información también, y el grupo nos va a explicar mejor cuando le toque evaluación, que tenemos que ver si este proceso que hemos hecho nos permite que nuestras colecciones puedan estar bien o tienen debilidades, ¿no? O son importantes para pueda los usuarios tener el acceso y también satisfacer sus necesidades de información. Eso es lo que es gestión de colecciones y es parte del desarrollo también de nuestra asignatura. También, para que nuevamente tenga claro, es que esta gestión, este conjunto de procesos que hacemos las personas encargadas, ya sean bibliotecólogos o las personas que son responsables, tiene los objetivos así concretos. ¿Qué vamos a lograr? Tener, construir nuestras colecciones, incrementar, actualizar si están obsoletos, de acuerdo siempre a la unidad de información, si es una biblioteca escolar, si es una biblioteca universitaria o si es una biblioteca pública. Siempre considerando las necesidades de los usuarios. Seguimos la segunda y ahí vamos a comenzar de acuerdo a los grupos. Tenemos 6 grupos de alumnos y por favor, si nuestra delegada, no sé si no lo he recibido o no lo he visto,
es ya la relación final de los alumnos. Después ya me comunicaré con ella al final, ya me dará la información, pero estos 6 grupos es de acuerdo a los elementos y después ya cada parte de cada elemento tiene a los alumnos que van a trabajar. Muy bien. Yo he tratado de un poco variar y que sea más claro esta parte que inicialmente en este PPT pues fue largo y entonces fue muy rápido. Entonces ahora, para que hagan el trabajo mejor, he tratado de que ustedes tengan mayor conocimiento o alguna duda antes de que comiencen su trabajo, ya puedan tener más claro cómo lo van a investigar y cómo lo van a presentar. Son 6 elementos. Creo que también en algún momento les dije que los autores, es que ustedes van a ver ahora que van a hacer su trabajo, 10, 12 elementos o componentes o lo que se necesita para realizar una gestión. Entonces, yo considero de que estos son los más importantes y lo que se lleva en las grandes bibliotecas y en las pequeñas bibliotecas, ¿no? Es como que una norma. Siempre se quiere lo mejor, pero a veces se tiene que analizar y ver si eso se cumple o no. Entonces aquí esto debe cumplirse, por lo menos mínimamente debe cumplirse. Entonces por eso yo hice 6 elementos que considero que se deben tomar en cuenta en el momento de hacer, o que sea un departamento o como responsable a tomar estos elementos para tener nuestras colecciones. Porque acuérdense que bueno, pues sería, ¿no?, que en una biblioteca pública tuviera áreas de desarrollo de colecciones, que está a cargo de un bibliotecólogo, el área de organización o de procesos técnicos de otro bibliotecólogo y la área de servicios de otro bibliotecólogo. Pero generalmente en nuestro medio es, salvo en las universidades o en las bibliotecas que tienen presupuesto, tienen el mayor número de personal de bibliotecología. Y si no, todos estos elementos tiene que hacer el bibliotecólogo en una unidad de información. Entonces, pero sí, ¿cómo lo vamos a llevar? Veremos, ahí es la ética, el compromiso, la responsabilidad del bibliotecólogo que le lleve a cabo. Muy bien, pero por lo menos, como yo creo que le decía, hay que hacer las cosas bien. Perfectas nunca salen, pero en cada una de ellas debemos tener claro el conocimiento y cómo debemos llevarlo a cabo para que tener buenas colecciones. Muy bien, vamos a comenzar con el primero. Estudio y análisis de la comunidad. Hemos dicho que los usuarios son personas, son individuos que siempre están agrupados, ¿no? Vemos la familia, el conjunto de la familia, el conjunto de los vecinos, el conjunto de un pueblo, y eso se llama comunidad, ¿no? Entonces, en una universidad, ¿quién será la comunidad en San Marcos, la comunidad sanmarquina? Serán los alumnos, los docentes, los administrativos y los visitantes, ¿no? Todas las personas que van y hacen uso de una biblioteca, eso es una comunidad. Por eso ustedes habrán escuchado o habrán visto que las resoluciones o los comunicados de San Marcos dice a la comunidad de San Marquino. Entonces somos pues la comunidad. Imagínense ustedes como responsables de una biblioteca y ustedes tienen su comunidad de usuarios de acuerdo al tipo de unidad. Entonces son personas, ¿no? Son personas que tendrán diversos intereses, vienen de diversos lugares, tienen diversas formas de sus hábitos, sus costumbres, y a veces eso es necesario para hacer un estudio de nuestra comunidad. Importante saber estos datos. Entonces, por eso yo aquí en la parte, ya en el segundo párrafo lo pongo. ¿Por qué es importante este primer tema, este primer elemento? Porque con estos datos
que hemos hecho la investigación, el grupo que va a trabajar esta primera parte lo va a hacer en general. Entonces va a encontrar cómo se hace el estudio de la comunidad, cómo puedo analizar, ya que tengo un grupo de una biblioteca pública, que sea el ejemplo, cómo voy a saber cuáles son, dónde viven, si tienen cerca a una universidad, y ahí sí hay una biblioteca, pero no hay una biblioteca pública. Y entonces esta persona tiene el encargo de la municipalidad de hacer una biblioteca pública. Entonces tiene que estudiar quiénes pueden ir a su biblioteca pública porque tienen una biblioteca de una universidad. Entonces los usuarios, si son estudiantes, prefieren ir a su universidad. Entonces todo eso, porque va a ir con los otros elementos, siempre van a estar relacionados. Mi presupuesto será comprar un libro que está en una biblioteca de una universidad que está cerca a mi biblioteca pública. Todos estos conocimientos que yo más o menos le estoy diciendo muy general, nos va a dar el primer grupo. Entonces aquí solamente así, muy general. ¿Qué es este elemento? Sí, pues tenemos que saber cuáles son sus necesidades de información de nuestros usuarios. Pero estas necesidades de acuerdo a nuestros usuarios. Si son estudiantes de un colegio, de una universidad, o son población en general, que puede ser una biblioteca pública, etc. Todo esto estudio que es tan importante, el primer grupo nos va a dar a conocer. Muy bien. Vamos para el segundo. Políticas. A ver, si ustedes ven, yo le he puesto una imagen que dice políticas públicas para la equidad social. Las políticas siempre son directrices. Si quieren ustedes normas, si quieren ustedes una guía, pero donde está escrita, es un documento, en este caso vemos un libro, un folleto, no sabemos, pero ahí están las políticas, donde están las pautas, como de pública, porque es del gobierno, para la equidad social, ¿no? De todas las personas equitativas. Entonces, este documento nos permite que debe haber igualdad. Entonces, y eso está establecido. No lo veo bien, pero me parece que no sé si es del MINDES, también tienen una política. Y en esta época, en esta situación, ustedes ven que dice, ¿cuál es la política de nuestro gobierno para la pandemia? Entonces es un grupo de autoridades, algunos expertos, que les dan sus conocimientos para que el Ejecutivo pueda determinar las políticas de acción para tratar de combatir esta pandemia. Entonces, pero eso no lo hablan nada más, eso tiene que estar por escrito. ¿Y cómo lo refrendan? Ustedes saben, dice, esto pensamos hacer, pero eso va a salir en un decreto supremo, ¿no? O en una ley. Esa es una política de salud que siempre se critica y es cierto. La política de salud siempre ha habido, pero no se ha hecho efectivo. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos se han preocupado muy poco sobre esto y esta es la situación en que nos encontramos. Es terrible. Ustedes ya son personas que están estudiando bibliotecología y yo sé que tienen que leer porque si no, bueno, pues no estaríamos en la carrera. Entonces, sabemos estas informaciones que nos dan y de las medidas que toman es porque es una política que están tomando el gobierno en base de normas y esas normas, esas directrices, está en base de los expertos, no solamente del presidente, sino de los expertos en medicina, en transportes. Usted ve, todos los ministros, ¿por qué? Porque ellos elaboran estas políticas de emergencia sobre este problema de salud. Entonces, cuando yo le pongo aquí, a ver, en el área de nosotros, que es de bibliotecología, como responsable de una unidad de información, yo le he tratado de hacer más claro qué son políticas, son guías, son instrumentos o documentos
donde están las normas o las pautas o directrices que nos va a dirigir para hacer los procesos de desarrollo de colecciones. ¿Cuáles serán esos procesos? Una será cómo vamos a hacer la selección, cómo vamos a hacer la adquisición, cómo vamos a hacer los procesos técnicos o la organización de la información, cómo vamos a hacer nuestros servicios, cómo van a hacer esos servicios, todo eso son directrices. En este caso, en el caso de nuestra asignatura, yo estoy colocando políticas de la gestión de colecciones, porque en este documento, que pueden ser 10, 15 hojas o 10 o 5, tiene que haber una parte que el título diga políticas de desarrollo, gestión de colecciones. Entonces ahí van a indicar, por ejemplo, se dice que para una política para incrementar o formar colecciones o descartar, tenemos que tener escrito. Entonces, como es desarrollo de colecciones, tiene que estar separado, porque una cosa es gestión de colecciones y otra cosa es el tratamiento documental o organización de la información. Entonces, eso es lo que tiene que trabajar el grupo. Solamente políticas sobre gestión de colecciones, que ojalá que encuentre en esta unidad de información, que pueda ser una biblioteca universitaria, pública o privada. Tienen una política que dicen cómo hacen sus colecciones. Vamos a determinar, en la selección, ¿compran 5? ¿Compran 6? Ellos está determinado cuántos, no puede decir, pues yo voy a comprar este año 5 y el otro 3 y el otro 10, no. Tiene que estar eso escrito en este documento. Y si esa persona se retira o se va, la persona que viene tiene que tener esa política, ese documento, de decir, solamente esta biblioteca incrementa o compra nuevas novedades, pero solamente son 3, porque acá está escrito y está refrendado por una directiva o una resolución que me ha dado el jefe o la persona que tiene a cargo de esta biblioteca. Esa es una política. Entonces, y eso es lo que tiene que trabajar. Usted va a encontrar en internet, van a encontrar, o en las páginas que yo le he puesto en el silo, van a encontrar sobre políticas. Inclusive dicen, hay modelos cómo deben elaborar una política de gestión. Este tema nos va a ampliar, nos va a dar mayor conocimiento para el grupo y para los demás grupos, los alumnos que trabajen sobre este tema. Entonces, por eso era necesario, porque sé que había un poco de dudas y algunos alumnos me han llamado, sí, profesora, pero ¿cómo hago? Entonces, por eso era necesario explicarles. Bien, entonces aquí muy rápidamente ya les he dicho que son guías, instrumentos que nos permite saber o conocer cómo vamos a hacer los procesos, y determina acciones. Cuando yo digo acciones o estrategias, es si yo digo que voy a poner en mi política de gestión, en el caso de adquisiciones, y determina que son, como el caso de la biblioteca de letras, son 6 ejemplares que deben comprar, no más. No más. Su presupuesto debe ser 6 ejemplares, porque eso le permite dar un préstamo, no préstamos a domicilio. Pero si es una biblioteca pública y no tiene presupuesto, pues en su directiva puede ser 3 nomás, porque no le da más para presupuesto. Si no, comprará 1 y 2 tendrá que hacer la gestión para que le donen. Pero eso, 3 es el número que está determinado en su política. Esas son las estrategias que tiene que tratar de realizar para que se cumpla lo que está determinado en esta directiva o en esta política de gestión de colecciones. Siempre serán estas políticas que nos lleven a que nuestras colecciones pues, puedan satisfacer sus necesidades informativas de los usuarios, ¿no? También en cuanto al presupuesto, eso ya, aquí le digo en general, por eso el grupo tiene que decir qué es una política de gestión de colecciones, cuál es su importancia,
cómo se elaboran estas políticas de gestión de colección y si es así, en esta biblioteca universitaria que he escogido, una pública y otra privada, cómo lo están llevando, ¿no? Ese es el segundo grupo. El tercer elemento, muy bien, entonces aquí el grupo que le va a corresponder a hacer a este elemento va a permitir que aquí también hay criterios, hay formas, hay métodos, cómo vamos a hacer la elección de los materiales que requerimos. Ustedes van a encontrar mucha literatura y decimos aquí, yo le he puesto, ¿por qué es el elemento más importante? Porque esto va muy relacionado a la actividad que realiza el bibliotecólogo, porque aquí tiene que tener una cultura para poder leer los libros que va a adquirir y decir, hacer un resumen, un análisis de lo que considera el bibliotecólogo que debe comprar. Si es en una biblioteca universitaria o de investigación, tiene la oportunidad de consultar a los expertos o a los especialistas. Si tenemos en una biblioteca de derecho, bueno, pues consultaremos a los profesores, si es que están en una biblioteca universitaria y decirle, este libro está bien. No, entonces, miren, por eso es importante que yo les diga que es bueno que ustedes escuchen a veces estas, estas conferencias del presidente y de lo que hablan los expertos y también a veces de los medios de comunicación. Si ustedes se dan cuenta que en esta pandemia están los especialistas, medicina, está de transporte, está del medio ambiente, está de agricultura, todos, ¿por qué? Porque cada uno de ellos es especialista. Imagínense ustedes la importancia que tiene en este momento el presidente, si se equivoca o no, o sus asesores que son especialistas no le dan, y a veces también encontramos algunas críticas. ¿Pero por qué? Porque él pues no sabe todo, para eso están los especialistas. En este caso, el encargado que tiene que hacer la selección en una unidad de información tiene que tener esa habilidad de poder no leer todo el libro, sino con la introducción, con algunas partes, o el primer capítulo, o la parte que podamos determinar si este libro conviene o no para poder seleccionar para su compra, para su adquisición. Entonces, por eso yo digo que es la parte más importante, porque eso depende mucho de que tanto la parte física como de contenido sea sumamente muy, muy que responsabilidad del bibliotecólogo para que lo que se pueda seleccionar y su posible compra sea lo más conveniente. Un ejemplo pequeñito. En una biblioteca, por ejemplo, infantil, que hay una que es muy buena, que es la de Miraflores y que también está en la Biblioteca Nacional. Si ustedes ven que en el área de la biblioteca escolar, en la sala escolar, están libros para el preescolar y para educación básica, tanto primaria y secundaria. Y si ustedes en algún momento han ido o van a ir, ustedes se van a dar cuenta que hay una parte, una área para niños de 5 años, o quizás menos si es que los padres van a llevarlos a los niños. Entonces los libros son para los más chiquititos, donde están los cuentos, más imagen, que sean imagen y poco texto. ¿Para qué? Para que el niño no se aburre si que sabe leer, no sea mucho texto, o los padres también puedan leerles, pero enseñándole el libro. Pero no solamente es eso, también la parte física que son plastificadas, porque a veces los niños o porque están comiendo algo lo pueden ensuciar, entonces el personal técnico cada cierto tiempo limpia, porque como están plastificadas, entonces imagínense, cuestan, porque tienen que ser plastificados,
y también el contenido para que puedan ser claros y realmente lo utilicen. ¿Quién hace esa selección? El personal encargado. Por eso creo que en la Biblioteca Nacional hay una colega que es, es educadora y además es bibliotecóloga, ¿no? Entonces ha puesto ahí, bueno, cuando era presencial, ¿no? La hora del cuento y a veces ella lo leía o si no le enseñaba a los padres cómo deben leer los libros. Entonces, vemos que es importante la selección, por supuesto. Si es en una biblioteca universitaria, tiene que tener en cuenta el presupuesto. Si realmente el contenido es de profundidad, el tema, el autor es reconocido, todos esos aspectos tiene que ser el encargado. Pero para eso tiene que leer mucho el libro, hacer los contactos con los especialistas y también hacer una búsqueda tanto del autor para poder determinar si este libro se puede seleccionar o no. El grupo que va a trabajar este tema, hay mucho. Si ustedes ven que son en 2 líneas, vamos a ver el grupo cómo nos va a presentar este tema. Pero sí, es importante porque es uno de los elementos que nos lleva a que podamos, si es que es actualizar nuestras colecciones o incrementar, va a ser una responsabilidad grande porque tiene el conocimiento y el compromiso de que una colección, un libro o lo que sea pueda seleccionarse con un buen criterio, ¿no? Bien, vamos al otro grupo. La adquisición, otro elemento, el cuarto elemento que le corresponde al grupo, al grupo, adquisiciones al grupo 3. A ver, que es menos que el elemento anterior, no, sino que aquí tiene que tener si se quiere, una responsabilidad grande y sobre todo un conocimiento sobre administración, porque aquí lo que se ha seleccionado tiene que gestionar para que se adquiera. Entonces, si es una sola persona en una unidad de información, miren la responsabilidad que tiene. Tiene que seleccionar bien y tiene que gestionar para que se compre. Pero si es en una biblioteca universitaria, como en la Biblioteca Nacional o como en otra biblioteca grande, entonces la selección, esa área, ese departamento, o ese bibliotecólogo hace la selección y envía el listado para la adquisición. Ahí el bibliotecólogo confía en que sea esa selección para no hacer el trabajo, entonces gestiona. Principalmente ahí hay modalidades, categorías para hacer posible esa adquisición, el presupuesto, que realmente las autoridades entiendan de lo que se ha hecho, ese trabajo de investigación se pueda adquirir, que sea parte del patrimonio y además que esto va a servir para, ya sea en una biblioteca escolar, para apoyar el desarrollo educativo, en la universidad el desarrollo profesional de la investigación, la biblioteca pública, para mejorar la calidad de sus usuarios o de su comunidad. Entonces, todo eso es importante. A veces aquí, en este elemento, yo sé que en el Perú es un poco difícil, más en las bibliotecas públicas, en las bibliotecas municipales, porque la adquisición a veces se hace todo el esfuerzo y a veces no entienden, y si no, lo dejan. Entonces, si el bibliotecólogo dice, ya, bueno, la primera vez me dijeron, no, no hay presupuesto y me pongo a llorar, no es así. Ahí es la gestión que tiene que hacer. Muy bien, no tengo presupuesto, pero tengo otra forma, una donación. Y si no es una donación, tengo un material que es importante y que le pueda servir a otra biblioteca, hago el canje, ¿no? Entonces, todas estas modalidades tiene que ser el bibliotecólogo. El grupo a trabajar nos va a indicar cuáles son los criterios, cuáles son esas modalidades, qué quiere decir esas modalidades, cómo lo que yo adquiero, cómo lo voy a ir. ¿Lo recibo nada más, esos materiales?
lo voy a recibir y muy bien en cajas que ya lo seleccioné, tuve la suerte de comprar y lo dejo ahí. No, aquí en adquisiciones también tiene que ser una labor de que esos libros tienen que entrar a mi biblioteca, pero registrados. ¿Cuánto cuesta? ¿De dónde lo compré? ¿Cuántos volúmenes he comprado? ¿Cuándo? ¿Fechas? ¿No? Y si es una donación igual, ¿quién donó? ¿Cuántos ejemplares? ¿Cuánto cuesta? Entonces, es una investigación también, es un trabajo. Todo esto por eso decimos procesos, porque no solamente yo recibo y punto, no. Tienen que sellarlo, tienen que forrarlo, tienen que ver que cuánto cuesta, porque el tener unas colecciones es un bien activo, tiene un costo, y ese costo que es parte del presupuesto que ha dado la institución. Entonces, imagínense la responsabilidad del encargado, del bibliotecólogo de este elemento. Por eso es que yo lo separo, porque con una definición que yo le pongo, que es una operación o es un proceso administrativo que consiste en que el material que he seleccionado debo recibirlo, pero tengo que saber por qué, a través de qué, de una compra, de una donación, de una suscripción y otros. Una compra es igual a una suscripción, todos esos aspectos que lleva esta adquisición lo va a hacer el grupo. Yo creo que ya en estos tiempos, y yo creo que ya mucho ya, que se ha ido cambiando, es de que el profesor no puede ser siempre el que hable, el que diga, no, es porque ustedes aporten, porque esto es una forma de que ustedes puedan interiorizar y aprender de lo que yo les pueda indicar. Además, ustedes con su trabajo, porque yo les voy a decir, un trabajo que ustedes lo hagan, no se van a olvidar. Pero cuando uno quiere un examen, lo único que hacen es leer y a veces lo posible aprenderse de memoria. Con estos trabajos ustedes jamás se van a olvidar. Por lo menos lo que es cada término no se van a olvidar. Y son aspectos o elementos que van a llevar a cabo, que sí se va a llevar a cabo. De una forma o de otra forma tienen que ser. Unas quizás con mayor, que sí se lleva a cabo, las adquisiciones, por ejemplo, que tengan un buen presupuesto, qué bueno. Y si no, tendrán que abocarse más a las donaciones. Pero es una responsabilidad de actualizar sus colecciones o de tener nuevas, sí. Esta es una tarea, es un aspecto muy importante. Vamos con el otro. Mantenimiento y depuración. En algunos autores dicen la conservación, o esta parte que es el mantenimiento, depuración y descarte es parte de la evaluación. ¿Por qué yo lo separo? Porque si ya los 4 elementos que hemos visto siempre tienen relación. Ya tengo mi material, ya lo compré, ya entró a mi unidad de información, ya lo tengo registrado, ya tengo mi base de datos de adquisiciones, ya sé cuánto cuesta y cuánto vale mi colección. Ahí lo dejo. ¿Por qué es importante tener en cuenta este elemento? Porque también es responsabilidad del bibliotecólogo, porque a veces ya le he dicho, en una unidad de información, si es una sola persona, llegará a hacer esto. Por eso es que a veces ustedes tienen el curso con el profesor Núñez de conservación, porque a veces hasta van a aprender ustedes a cómo, ojalá que siempre se ha hecho pues presencial, pero por lo menos cómo los materiales que tenemos en nuestras unidades de información, ahora claro, los tiempos han cambiado, pero de todas maneras el libro sabemos que no va a desaparecer y serán en el futuro de repente joyas, como que ahora decimos joyas bibliográficas las que están en la Biblioteca Nacional. Pero estos también con el tiempo se van deteriorando. Imagínense en la conservación y el mantenimiento de los libros digitales. También tiene que ver normas, cómo
así como el papel se va deteriorando con el tiempo, si ustedes ven, si antes era un CD y ahora es un USB, pero pasan unos 5 años también, si la información no se pasa a otro recurso que sea más nuevo y pueda conservarlo, también se hoguea ese elemento, ese USB o el CD y se pierde la información. Entonces, tiene que haber normas que cómo tenemos que ese material no se deteriore. Habrá climas para que pueda conservarse. Todo esto, lo que se ha ido llevando a cabo, lo que es el mantenimiento, cómo se ha ido llevando la conservación, el grupo que le corresponde nos va a decir. Y cuando hablamos de depuración, también es parte de que si decimos de que nuestra política, por ejemplo, indican que debe ser solamente 6 ejemplares de un título, y yo tengo 10, pero están en buenas condiciones, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si estén en buenas condiciones, tengo que sacarlas porque están de más, ¿no? O algunos que he comprado nuevos, pero por el tema no son importantes, también tengo que depurar, tengo que sacarlo, porque eso va a hacer que los libros no estén tan juntos, tan apiñados, que eso también deteriora. Entonces, esa es parte del mantenimiento, por supuesto, porque así los libros van a tener un espacio para que puedan estar aireados. Entonces, por eso es en este grupo. Y el descarte igual, si tenemos materiales que están apolillados, sonqueados, ¿qué hacemos? Pero todo eso también lleva a que cada libro que podemos depurar o sacar, tenemos que hacer un descargo en nuestra base de datos o a donde está, porque es patrimonio, tiene un precio. Entonces, si nuestra colección vale 1000 y yo saco un libro, tengo que determinar que ese libro salió a tal fecha que estaba deteriorado o porque estaba hongueado o porque era un excedente. Entonces, todos esos aspectos que es grande este grupo nos va a dar los alumnos que van a trabajar este elemento. Entonces, yo ahí les ponía, pues efectivamente, los libros, y en algunos no, en la Biblioteca Central de San Marcos sí tienen un área, por ejemplo, de conservación, en la Biblioteca Nacional también, pero en otras bibliotecas lo tienen. Toda esta investigación que hemos visto, qué es lo ideal, pues qué es lo que debe ser, pero se lleva a cabo en algunas bibliotecas. Ese es el grupo que nos va a indicar cómo estamos aquí en el Perú. Quizás una de las ventajas es que ahora, que yo estoy asistiendo a veces a estos seminarios, las bibliotecas en tiempos de cuarentena o de pandemia, ¿sí? Entonces, quizás por los años que he trabajado en la Biblioteca Nacional y en el sistema de bibliotecas, a veces hay comunicaciones de que tengo acceso a estos seminarios virtuales y efectivamente, ¿no? Ahora las bibliotecas, el personal, para no perder sus puestos de trabajo, están viendo la forma de dar información. Y mire lo importante que es, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional, si ustedes han entrado a la página, pueden acceder y les dan información. En la Biblioteca Central, justo ayer, una colega que hace años conocí de Estados Unidos y me mandó si había un libro de Max Hernández sobre los inicios del periodismo en el Perú, algo así. Y Max Hernández, sí, yo sé que es peruano, pero no sabía. Entonces he mandado a la Biblioteca Nacional para que con la señora Ana María Maldonado, y ella me dijo, sí, Isabel, le hemos dado toda la dirección para que puedan ellos responder. Y me decía, sí, está bien, porque eso es una forma de que las personas que están encargados de dar información, ¿de dónde? De sus colecciones, ¿no? Entonces, eso es importante, este elemento. Y aquí pues sabemos saber cuáles son las nuevas tecnologías que hay sobre cómo conservar este material, porque acuérdense que conservar es tener el material que hemos seleccionado y adquirido
se preserve en el tiempo. Entonces tiene que haber condiciones, que la luz no les llegue directamente, sea la luz artificial o natural directamente al libro, porque si es natural, si el sol llega a los libros, se amarillenta. Y si es el sol, la luz artificial directamente, también con el tiempo se van amarillando y a veces decimos como que se quema, ¿no? No que se prende el fuego, pero ese calor lo va deteriorando al material. Entonces, todo esto nos va a hablar el grupo. Yo creo que va a ser muy interesante para nosotros y que en estas semanas podemos ampliar más el conocimiento que yo les puedo dar en una hora, pero los alumnos que será en 15, 20 minutos que nos puedan dar, y si yo puedo hacer, ustedes pueden hacer las preguntas, y yo también, esto ya les he dicho, el desarrollo de esta asignatura, este tema de lo que es gestión de colección, no lo van a ver más en el transcurso de sus años de estudio, que serán los 4 años, ya no, pero sí que como profesionales de la información, como bibliotecólogos, tienen que en algún momento van a ver que estos elementos sí se cumplen o se deben cumplir, ¿no? Vamos al último. El último es evaluación de colecciones. Evaluar todos estos elementos, estamos viendo lo relacionado a lo que es estos procesos para tener colecciones adecuadas en nuestras unidades de información. Entonces viene este tema que se llama evaluación, que le corresponde también al grupo 5. Entonces, a ver, ¿qué hacemos ahora en estos tiempos de pandemia? En esta evaluación que siempre hemos dicho que muy bien, así como el elemento anterior, que es la conservación, la depuración, pero acuérdense que en estos tiempos por la tecnología todo está en una base de datos. El número de colecciones, tanto el número como la descripción de cada ejemplar. Entonces, pueden hacer ahí la depuración, por supuesto. Si decimos aquí está registrado 10 ejemplares y mi política dice 6, entonces no se necesita sino ir viendo la posibilidad de que en el momento que ya esto se solucione, ya tengan determinado qué ejemplares, en dónde están ubicados para ir retirando ese material. Entonces, mucho se puede hacer de los trabajadores o los bibliotecólogos desde casa, porque la ventaja es que las tecnologías nos ha llevado a tener toda esta colección en bases de datos, ¿no? Y saber también si está, que vamos a ver en en el otro curso, que si está bien o no descrito, ¿no? Si ha hecho bien el tratamiento documental. Entonces, este último elemento, componente que le va a realizar el grupo de alumnos, nos lleva a ver qué es la evaluación. Decimos que es la parte esencial, ¿sí? Porque eso nos va a permitir ver que nuestras colecciones no están muy bien o sí están bien, que lo usan o no lo usan nuestros usuarios. Entonces, pero para saber eso siempre decimos, hemos hecho una selección tanto de la parte física y de contenido. Una adquisición con un presupuesto no, porque consideramos que esa es una buena selección y debo tener en cuenta. Debo tener que se conserva, y para este grupo no va a decir, ¿cómo vamos a conservar nuestro grupo? Debe tener un forro, o estamos hablando de libros impresos, pero también de lo que son los libros digitales, los libros electrónicos, que lo vamos a ver la otra semana. Entonces, todo esto nos va a permitir de que estas colecciones impresas o digitales o electrónicas realmente se conserven. Y cuando decimos que se conserven, no solamente la parte física, sino que se conserven el contenido, para que puedan tener acceso remoto los usuarios de donde estén. Entonces, también es una responsabilidad
en cuanto a la selección y adquisición de tanto de materiales impresos y electrónicos. Y su evaluación también de contenido. Entonces aquí yo le coloco. Es una actividad fundamental porque nos lleva a que debemos conocer nuestras colecciones, si se requieren incrementar o actualizar y comprobar desde el aspecto físico o de contenido, o sea, lo que es cuánto y, y qué calidad tiene. Ya les, como yo les ponía el ejemplo del niñito, si es físico tenemos que comprar, pues así nos cuesta un poquito más, tiene que ser plastificado. En el caso, por ejemplo, del área de arte, de los alumnos que estudian el arte, a veces el presupuesto no da porque los libros de arte son muy caros, porque las imágenes son a colores, el mismo formato es más grande y entonces son caras por el mismo material que tiene y a veces su tamaño. Entonces, pero para comprar eso tenemos que hacer una buena selección, consultar con los especialistas de arte, con los profesores y también cómo lo vamos a mantener, que no se vayan a deteriorar porque cuesta. Entonces, tenemos que ver la parte, cuando decimos cualitativos de contenido y cualitativos de contenido. Y cuando decimos cuantitativos es de cuánto. En arte no se puede comprar máximo y después 2 ejemplares, más no. Así digan 6 que debe tener. ¿Por qué? Porque son muy caros y no es solamente es una escuela, son, imagínense, 8 escuelas. Entonces, ¿quién se encarga de eso? ¿El decano? ¿Los profesores? No. Es el responsable de esta gestión de colecciones, el compromiso que tiene que evaluar sus colecciones considerando su presupuesto, considerando los otros elementos, si puedo aquí de por donación, si puedo hacer por un canje, todos estos aspectos tiene que evaluar. Y ustedes no sé si están estudiando bibliometría, todavía creo que no sé en este semestre. Entonces, también realmente qué impacto ha tenido nuestras colecciones. Voy a evaluar si estas colecciones han sido utilizadas por nuestros investigadores, por nuestros profesores, por nuestros alumnos. Por ejemplo, qué importante sería de que en la biblioteca de letras al año, antes había, y yo creo que todavía hay las estadísticas, qué escuelas, o sea, qué alumnos de qué escuelas utilizan más la biblioteca sobre su área. Eso también es una estadística, son datos importantes porque nos va a permitir evaluar nuestras colecciones. Entonces, vamos a ver si utilizan o no nuestras colecciones. Entonces, ahí tenemos que, y para eso hay técnicas, hay métodos. Este grupo nos va a dar a conocer qué técnicas hay. Van ustedes a ver que hay 2, 3 o 4 como por el uso diferentes. Yo podría quedarme mucho tiempo explicándoles por cada área, pero no es la idea. La idea es de que ustedes con esta introducción que les hago de cada elemento, ustedes puedan darnos mayores datos para que no solamente sus compañeros, sino yo también, porque ya les digo, en cuanto a la enseñanza y aprendizaje, no solamente el profesor enseña, también aprende y tiene nuevos conocimientos porque los alumnos a veces tienen más tiempo de investigar y entonces uno dice, no, qué bien. Y los documentos que ustedes nos envían, eso nos permite también nosotros mejorar nuestra enseñanza. Si no, pues imaginen, yo les puedo decir que en esto pues tengo años. He trabajado en la Biblioteca Nacional encargada de la Dirección de Desarrollo de Colecciones, en el sistema de bibliotecas. Y les digo que este tema no solamente se aprende por la teoría, sino la práctica. Y esa práctica nos da experiencia para poder hacer algo mejor lo que hemos aprendido teóricamente. Entonces, en este último elemento, ¿no? Evaluar una colección y yo de una frase de un autor le ponía que es aquí,
lo que él coloca, yo le pongo entre comillas porque no es mío. Entonces dice, ¿qué es evaluación? Evaluación es saber qué es lo que no tiene la biblioteca o no tiene mi biblioteca. Lo que debería tener mi biblioteca y qué es lo que tiene, pero no debería tener. Si ustedes ven, estas líneas de palabras nos indica cuál es nuestro compromiso, cuál es nuestra responsabilidad con nuestra biblioteca y este tema que es de la evaluación. También hay mucha literatura, pero va a ser mucho más importante en el trabajo saber nuestras bibliotecas cumplen o no cumplen, ¿no? Creo que esa es la última parte que hemos visto, me parece. Ahora sí es algo más puesto. Bien, eso es lo que hemos tratado ahora. Entonces, déjenme un ratito prender la luz. Ya. Entonces, ahora, jóvenes, discúlpenme que me voy a dirigir a la delegada para ver y preguntarle si ya tiene la relación completa y de los alumnos que ya se han incluido en el grupo. ¿Diana está? Sí, A sí, ver, sí. Los compañeros fueron agregados a distintos grupos. Yo mandé la relación al grupo para que cada grupo se pueda comunicar con la persona que le faltaba. ya, pero usted ya tiene el listado completo. Sí, Ya. Entonces, yo espero que entre hoy o mañana, porque acuérdense que hoy, la verdad que pensaba darles 10 minutos máximo y para que ustedes comiencen un poco a trabajar y después descansen un poquito para la siguiente clase. Pero era necesario de tener un poco más claro sobre estos puntos y por eso un poco me he extendido. Pero voy a tratar de terminar para preguntar a los grupos, que como usted dice que todavía no tengo la relación, pero ya que están, o los que están, si tienen alguna duda sobre sus temas, acá seguramente ustedes también tienen la estructura, si en el momento de trabajar tienen alguna duda en algún capítulo, para que me lo hagan saber. ¿Alguien tiene alguna duda? Bien. La pregunta era si cuándo deben entregar su trabajo de lo que ya hemos establecido desde la semana pasada. Bueno, yo pienso que no es el único curso. Sé que a veces los alumnos tienen algunas dificultades en cuanto al uso de la computadora y de internet porque tienen otras, su entorno a veces necesitan y no pueden dedicarse totalmente a usar la computadora. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La otra semana que se presenta el grupo, ellos sí, porque tienen que preparar el trabajo está en dos partes. Uno, que en 15 o en 20 minutos que tiene que exponer, que es el PPT, y el otro es que tienen que mandarme el trabajo impreso de acuerdo al esquema que le he enviado. Entonces, como esto requiere efectivamente un poco más de trabajo, le vamos a dar una semana más. Entonces, en el grupo, el segundo grupo debe presentar esa fecha o enviarme en línea el trabajo. Entonces, tienen una semana o este tiempo para que preparen el trabajo del PPT y culminar ya con la estructura para la próxima semana. O sea, hoy vamos a suponer, hoy me toca exponer el PPT y voy a tener una semana más para entregar, no el mismo día. ¿Ya? Así creo que está claro, Diana. ¿O Daniel? semana después Sí, una que me semana expongan, después. ¿correcto? Ya, Ok. perfecto. Entonces, a ver, ¿qué más? Creo que todo lo que hemos podido
todo tienen ustedes. He tratado de darles todo lo más claro para que no tengan problemas y cualquier pregunta no tengan ninguna duda, me escriben o me llaman, salvo que estén quizás en una conferencia virtual, no les puedo atender, pero si no, ya sea por correo, por chat o una llamada de teléfono, yo voy a estar siempre pendiente de alguna consulta. ¿Alguna otra pregunta o ya no? Todos ustedes están, creo que he sido hoy un poco más clara para que puedan desarrollar mejor su trabajo. No habiendo... Disculpe, buenas tardes, profesora. Buenas tardes, dígame. ¿Quién es el... Le quería preguntar sobre, mi alumno Juan Diego Guamán Trujillo. Quisiera consultar una cosa sobre la fecha de entrega del trabajo, ya que acaba de mencionar que al primer grupo se le va a dar una semana más. No comprendí muy bien esto, o sea, ellos ya tienen un punto establecido, ¿no? En el cual van a presentar el trabajo. Está muy bien. Entonces, ¿todos los grupos corren una semana más o solo el primer grupo que tiene más tiempo? Todos corren una semana más. Una semana Oh, más. es ¿Ya? que Sí, ¿está usted claro? por si acaso tiene la lista ¿cómo se dice? Se De los podría grupos, decir, sí, de los grupos que tienen que presentar tal día, tal hora, para poder tener como una lista a y ver, que así se calcule mejor qué día exactamente le toca a cada grupo, para que así no estemos preguntándole a la delegada y se pueda organizar mejor ya a partir de este punto. a ver, déjeme ver si lo tengo rapidito acá en el folder, si no, yo lo voy a publicar, ya poniéndome de acuerdo con Diana, porque en este momento tengo tantos papeles, pero el de la lista sí no lo había sacado. A ver, si le encuentro rapidito, le digo. A ver. Ok, profesora, muchas gracias. Buenas tardes, profesora. Alumno Mejía Díaz. Sí, diga. Entonces, para nosotros, el grupo 5, que estudiamos la parte de evaluación, tenemos que ver las técnicas existentes, los métodos existentes, las tipologías existentes, los enfoques existentes respecto a la evaluación como teoría aplicada y ver si se aplica en las bibliotecas peruanas. Así es, y yo estoy segura que sí, en algunas bibliotecas sí se han aplicado. Y ojalá que donde usted le pueda, ojalá encontrar, una de ellas ya le doy el dato, en la biblioteca central. Ahí han hecho una evaluación. Usted evaluación me dice, ¿no? Sí, Ya, en la biblioteca central, ahí si usted se contacta con con algún directivo o alguien, o le escribe y le dice, quisiera tener conocimiento si ustedes han hecho una evaluación de sus colecciones, o con sus colecciones y sus servicios, le van a responder. ¿Ya? sí, profesora, muchas gracias. Bien. A ver, el alumnito que no le encuentro, tengo tantos. Mire, yo le prometo que para mañana, ahora me comunico más tarde con Diana para actualizar la lista y yo les envío, ¿verdad? ¿Ya? Pero sí, y con fechas. Diana, aprovecho entonces de una vez. Usted tiene los datos. Yo sí tengo aquí que el primer grupo, que tenía la fecha que es esta semana, a partir de la otra semana, el 28, ¿sí? Perdón, a ver, déjenme ver. A ver. A partir del 28, el 28 le corresponde al grupo 4, a los alumnos, sobre el primer tema que es estudio y análisis de la comunidad en general, ¿ya? El grupo 4. El resto yo les voy a ponerme de acuerdo y ya mejorar la lista con todos los integrantes y yo les publico ya en coordinación con Diana. ¿Bien? Quedamos así. Creo que eso es todo por ahora, jóvenes. Entonces, esperen que mañana sí la lista. Diana, por favor, yo la llamo más tarde o me comunico con usted para de una vez los alumnos cuanto antes puedan tener el listado y las fechas de presentación del PPT. ¿Bien? Ok, profesora. Ya, muy bien, jóvenes. Entonces nos encontramos a las 7:30. ¿Ya? Descansen y nos vemos más tarde. Hasta luego.